Tal amigos? Les habla Agots Villarreal y esta noche vamos a platicar sobre un tema que por, no digamos décadas, por siglos ha asustado a la gente. Estas entidades que al paso de los años siempre los o las asociamos con la noche, con los árboles, con los búhos, con las lechuzas. Hablo nada más y nada menos que de las brujas. Este tema que a muchos nos apasiona y a otros tantos aterra. Y pues en esta transmisión quiero platicar un poco sobre lo que he investigado sobre el tema hasta el momento. Yo creo que aún así hay un mar de información que no se conoce respecto a este tema. Hay muchos cuentos, muchas historias, muchas leyendas, pero realmente se han puesto a investigar sobre estas entidades. Se dice que son personas que se transforman, que hicieron pactos satánicos, que crean pociones, que vuelan en escobas. Hay una cantidad inmensa de información respecto al tema. La mayoría son transmitidos de boca en boca, generación tras generación, pero ¿cuál sería la verdadera razón de ser de estas entidades? Muchas veces se ha pues comparado temas con las leyendas. Por ejemplo, se han analizado leyendas, por ejemplo, las leyendas del mar, de los barcos que eran hundidos por el kraken, por pulpos, por calamares gigantes salidos por debajo del barco, cubriendo totalmente con los tentáculos estos barcos y los jalaban hacia el fondo. Estas historias, con el paso del tiempo, tecnología y demás, se puede decir que sí, bueno, sí hay calamares gigantes. No se ha comprobado que puedan hundir un barco como lo platicaban estas leyendas marítimas. Sin embargo, puede que algún remolino, alguna especie de agujero que se encontraba en el mar pudiera ser lo que provocaba que estos barcos se hundieran. Y pues imagínate sucediendo esto a medianoche, en un tiempo donde la tecnología pues no existía. Pues ¿qué podías pensar, no? Yo creo que como cualquier marinero de aquel entonces íbamos a pensar exactamente igual. Se trata de un monstruo, de un demonio del mar que nos ataca, que está esperando a que pasemos con nuestro navío para hundirnos.
buscando almas para devorar. Y es así como damos comienzo a este tercer podcast que lleva por título Las Brujas. En México hay muchas leyendas sobre estas entidades. En la Ciudad de México ni se diga. En alguna ocasión, en una página, había leído que estaban en un debate sobre el tema paranormal, fantasmas, y alguien criticaba que en México, país tercermundista, pues era lógico que creyeran en estos temas de fantasmas, de brujas, que por lo mismo éramos tercermundistas. Pero si mal no recuerdo, Irlanda, Finlandia y una gran parte de Europa tienen muy arraigada en su cultura el tema de los fantasmas y de las brujas. Entonces yo creo que este comentario queda totalmente descartado. ¿Y cómo podemos explicar que en estos países primermundistas este tema pues es muy común? Un familiar muy cercano vivió aproximadamente 10 años, si no es que un poco más, en Escocia, y nos platicaba de un bar. No recuerdo exactamente en qué parte de Escocia, pero nos platicaba que en un lugar del centro de esta ciudad había un bar que se llamaba Frankenstein, creo, y hacían a cierta hora de la noche pues un simulacro como de estar reviviendo, o estaban simulando esta parte de la película donde están creando, le están dando vida a Frankenstein. Entonces que este castillo, que era un castillo que ya estaba hecho bar, tenía la peculiaridad de ser un lugar con alta actividad paranormal. Entonces, ¿cómo te puedes explicar que en un país de Europa, primer mundo, tienen estas creencias? Entonces, creo que sí es verdad todo esto. Lamentablemente, y pues perdón si ofendo a las personas, pero también es una opinión muy personal. Si a alguien le cala, le afecta esta opinión, pues bueno, haga su podcast, haga su propio canal y hable en contra de los investigadores paranormales. Y ya, podemos seguir nuestra vida tranquilamente y en paz. Yo creo que las religiones, vamos a abrir un poquito más el abanico para no pisar callos, ¿no? Las religiones se centran en una cosa, pero la parte oscura, la parte demoníaca, la manejan de una manera muy superficial, y es aquí donde no podemos después conocer exactamente lo que hay de aquel lado. Hablan de demonios, hablan de este tipo de cosas, pero no preguntes porque no te van a dar mayor respuesta. Entonces, cuando te quitas un poquito el candado de la religión y empiezas a investigar, te das cuenta del mar de información que existe. Es así que pues yo puedo decir, aún no puedo confirmar que se puedan transformar. Se me hace algo ya demasiado fantástico
Sin embargo, no puedo dejar de poner atención en la infinidad de relatos de personas que tienen una situación con una entidad de este tipo. Por ejemplo, sabemos, vamos a volver un poquito al tema del mar, sabemos que no es fácil captar un calamar gigante vivo. Sin embargo, hay videos. Ya con la tecnología de la actualidad sí podemos buscar la manera de captar esto en fotografía, en video. Y sí hay, y aún así los videos que existen son de muy pocos segundos. Entonces, esa persona que logró captar en video, en fotografía, estos calamares gigantes, te va a decir sí existe, porque él ya lo vio. Sin embargo, otro tanto de gente, pues a lo mejor va a dudar entre si existe o no existe. Lamentablemente, como decimos, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Entonces es aquí donde yo te puedo decir, yo no lo he visto, pero no puedo decir que no existe porque hay gente muy cercana que ha tenido un encuentro. Y en esta noche, en este podcast sobre brujas, es el primer capítulo porque creo que se va a extender a 3 capítulos. Son 3 casos que yo he tenido contacto con alguien relacionado a esto. Te voy a platicar el caso y mi punto de vista. Entonces, para no prolongar tanto el podcast, pues lo vamos a dividir en 3 episodios. Así, antes de abordar el tema, les comento en el podcast pasado, comenté que estaba armando un documental. Bueno, en este documental, que es sobre la brujería, les comentaba que documentamos más bien cómo se hace un trabajo negro de destrucción, cómo pues brujo organiza los aditamentos para invocar, en este caso, a 3 demonios: Lucifer, Satanás y Luzbel. A estas 3 entidades se le encomendó un trabajo de brujería, que eso lo vamos a mostrar en la conferencia que vamos a manejar posiblemente a partir de marzo de manera virtual. Entonces, este tema queremos mostrarlo lo más ampliamente posible. Y aparte de esta invocación y petición que grabamos, entre otras cosas, entrevistamos a una persona muy cercana a nosotros, a mi familia, que tuvo un encuentro con una posible bruja en un municipio de aquí de Nuevo León. Entonces, una persona preparada, con estudios superiores, que no estaba bajo el influjo de ninguna sustancia o alcohol, droga. ¿Cómo puede suceder esto que en el podcast siguiente les voy a platicar? Entonces es ahí cuando dices tú, ¿cómo es posible que no creamos si alguien me lo está describiendo? Ahora, en el tercer podcast les voy a poner un audio de un investigador paranormal de Coahuila que me mandó un audio porque tuvo él un encuentro con una entidad como las que estamos platicando en esta ocasión, que posiblemente sea una bruja. Entonces, ¿cómo podemos negar la existencia de esto cuando hay evidencia, cuando hay descripción clara y específica
de alguien que estuvo frente a estos seres. Ahora son de diferentes lugares y aún así tienen una descripción muy similar. Esta noche voy a platicar del caso de Leonardo Samaniego Gallegos, el policía de Guadalupe que tuvo un encuentro con una bruja. Y esto me fue platicado personalmente en una entrevista que yo le hice. Leonardo Samaniego fue entrevistado después de esta situación por muchos canales de televisión locales, internacionales. Investigadores literalmente de todo el mundo lo visitaron para entrevistarlo. Japón, Francia, Rusia, China. De manera local, el señor Jaime Maussan, History Channel, Discovery Channel, Primer Impacto, Telediario y todo lo local también. Leonardo Samaniego, un policía joven en ese entonces, estaba patrullando, vaya la redundancia, en la patrulla 014, una unidad, era un Volkswagen. Él estaba patrullando una colonia que le habían asignado porque había tenido muchos reportes de robos durante esos días. Esa noche, pasada medianoche, estaba observando un coche que estaba circulando a baja velocidad y con las luces apagadas. Entonces esto dio pie a que empezara a seguirlo, pero no a manera de persecución. A baja velocidad lo estaba siguiendo. Dice que en un momento, cuando él ya le quiere dar alcance, porque traía las torretas y las luces apagadas, dice que él estaba a distancia de este coche. Él decide prender las torretas y las luces. Entonces cuando enciende las luces con las altas, enfrente de él baja como un bulto, como que cae un saco de la copa del árbol. Pero cuando cae esta bolsa, este bulto, dice que queda flotando aproximadamente 1 metro del piso. Una bata oscura con los brazos extendidos como si estuviera en forma de cruz, pero está flotando. Yo no recuerdo que esta información la hayan compartido en televisión, en ningún medio de comunicación. Sin embargo, esta entrevista está en mi canal de YouTube. En el momento que ustedes quieran pueden visualizarlo, y ahí está de viva voz toda esta explicación. Dice que está de espalda, que está flotando. Él estaba aproximadamente más de 20 metros. Dice que como que esta entidad quiere voltear, porque estaba de espalda. Esta entidad quiere voltear, pero está encandilado por las luces. Dice que en un momento, inmediatamente estaba de frente. O sea, no se dio la vuelta como cualquier ser humano. Esta persona flotando, esta entidad flotando, se gira y queda de frente a la patrulla. Dice Leonardo que al momento de estar de frente con esta entidad, se empieza a acercar. Él mete reversa, y es cuando ve que esta entidad se eleva aún más de donde estaba, se inclina a manera de estar acostada en el aire como Superman, y empieza a volar hacia él, volando. Él sigue estando en reversa. Para esto, cuando recién cae del árbol, él pide el apoyo a la central. Sigue avanzando de reversa. Esta entidad llega hasta el vidrio y por la ventanilla mete la mano queriéndolo agarrar.
Yo le pregunto cómo era su cara. Dice, era un rostro de persona, de una mujer, pero muy pálida y los ojos totalmente negros. No tenía lo blanco de los ojos, eran totalmente negros. Llega un momento donde se desmaya y pierde el conocimiento. Cuando llega el refuerzo que había solicitado, lo despiertan y dice que estaba totalmente bañado en sus lágrimas, todo chaleco, pantalón. O sea, donde fue un terror inmenso lo que estaba sintiendo. Parte del documental que estamos construyendo, me contacté con otra persona que tuvo también la fortuna de grabar otra historia relacionada con brujas de aquí en Nuevo León, que también entrevistó a Leonardo Samaniego Gallegos y empezamos a platicar del tema. Me dice, quizás esta información no te la dio Leonardo porque hay muchos datos, muchos cabos sueltos. Dice que cuando estaba la entidad enfrente de la patrulla, antes de caer desmayado en el asiento del copiloto, dice que él sacó su pistola, su revólver, y disparó hacia esta entidad en 3 ocasiones. Pero estas detonaciones no funcionaron. Posteriormente a esto se quedó desmayado. Llegan los refuerzos, le hacen la prueba dentro de una ambulancia, que esta escena es muy famosa en los noticieros. Y yo le pregunto, ¿qué pasó después de la ambulancia? Se lo llevan a consultar al hospital universitario, aquí en Gonzalitos, y lo estaban revisando. Y pasó algo muy curioso, que esto nadie lo mencionó en las entrevistas que le hicieron. Cuando él está en revisión, porque yo le pregunté qué había pasado con su traje, con el traje que traía puesto ese día. Lo guardaba, que hacia aún lo tenía guardado como recuerdo. Y es cuando me platica esta historia. Dice, yo estoy en el hospital. De repente vemos que en la parte de afuera se estacionan, no recuerdo si me dijo 3 o 4 Suburban, vidrios oscuros. Se bajan personas de estatura muy alta, con corte militar, con traje, con chícharo en el oído cada uno. Se metieron hasta la habitación donde estaba él, hasta el cuarto del hospital. Sacaron a la gente que estaba dentro y con ellos solamente se quedaron estas personas que iban llegando, el doctor y Leonardo. Totalmente desnudo, Leonardo. Le empezaron a tomar fotos, le preguntaban que dónde le dolía. Y muestras de orina, el uniforme y otras tantas cosas que estaban ahí como estudios, se lo llevaron. Nadie supo quiénes eran esas personas. Al principio también se manejó como un encuentro extraterrestre. Entonces aquí podemos mencionar que posiblemente sea un departamento secreto del gobierno para ese tipo de casos. No sabemos. Esta persona que entrevisté después me dice que Leonardo, a las semanas, le devuelven su arma con las municiones de ese día. Y en un campo de tiro, en donde los policías practican, decidió utilizar estas balas. ¿Cuál fue su sorpresa? Funcionaron todas las balas. Es algo impresionante que en esta ocasión que intentó detonar estas municiones no funcionaron.
Un caso muy curioso respecto a este tema es que el señor Jaime Maussan fue hasta su casa, hasta la casa de Leonardo Samaniego. Lo entrevistó, él llegó en una traila con antenas, como si fuera todo un canal de televisión montado en este camión. Lo entrevistó, hizo tomas, lo grabó y a los días salió en el noticiero del canal 12, aquí en Nuevo León, en un programa con el arquitecto Héctor Benavides, que aquí en la localidad es muy conocido. Quizás si alguien nos escucha de fuera no sea tan conocido, pero bueno, es un noticiero que aquí tiene mucho rating, mucho impacto. Cuando el señor Jaime Maussan entrevista a Leonardo, le muestra unos dibujos que corresponden a un caso de los años 60, el caso de Flatwood, un caso que es como una especie de mosca que la gente en Estados Unidos que tuvo este encuentro lo vieron y por ser pues, de muchos años atrás pues no hicieron más que un dibujo, que en ese entonces también aquí en Nuevo León lograron hacer solamente un dibujo. No había cámaras de seguridad ni mucho menos que pudieran haber captado esta entidad. Entonces le mostró este dibujo el señor Jaime Maussan a Leonardo Samaniego, tratando de convencerlo de que eso que vio era con las características del dibujo que le estaba mostrando. Pero Leonardo decía que no, que esa no era la forma que tenía lo que él vio. Dice, es que lo que yo vi tenía una forma de bruja, capucha, mangas largas, una capa hasta el suelo. Entonces cuando aparece en televisión el señor Jaime Maussan, Leonardo Samaniego me dice, fingieron que yo llamé al canal y confirmé que el dibujo que el señor Jaime Maussan estaba mostrando era lo que yo vi, lo cual es mentira. Yo no hablé, a mí no me dijeron que marcara, fue una mentira montada. ¿Por qué? Porque el señor Jaime Maussan quería montar la historia, empatarla con un caso de extraterrestres. Y esto pocos o nadie lo sabe. Posteriormente a esta entrevista que yo realicé a Leonardo, a unos conocidos brujos satanistas, les mostré la entrevista y me dicen que eso que esta persona se topó, lo que Leonardo se topó ese día, no era una bruja, era lo que ellos le llaman abache. ¿Qué es un abache? Es un demonio que se provoca, se crea con un trabajo de brujería para matar a alguien. Entonces, si alguien creó este trabajo, estaba acechando a alguien que posiblemente iba a morir ese día, esa noche. Pero se toparon en tiempo y espacio Leonardo Samaniego y esta entidad. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y cómo interactúa esta entidad? ¿Los asusta, los mata de un paro cardíaco? ¿Qué es lo que sucede? Me dice, no. Por ejemplo, muchas veces las personas fallecen en accidentes y a veces son accidentes muy muy bobos que pudieron haberse evitado, pero cuando la persona trae un trabajo de brujería, estas entidades están cerca y estas son las que provocan esos accidentes. Por ejemplo, una distracción. Entonces alguien que está conduciendo se distrae, voltea y sin darse cuenta choca, se pasa un alto y termina perdiendo la vida. Entonces esta entidad estaba ahí
porque estaba acechando a alguien que posiblemente iba a pasar e iba a perder la vida durante esa noche. Puede haber un sinfín de explicaciones para este tema. Sin embargo, este es el que a mí me han explicado. ¿Cuál sería la explicación que tú le das? Eso es lo hermoso de estas investigaciones. Cada quien puede decodificar la información como más le convenga. Mi nombre es Agots Villarreal. Sígueme en YouTube, Agots Villarreal, Facebook, Agots Villarreal, Noche de Brujas, Escalofríos Nuevo León, Lo Paranormal. En Spotify, Podcast de Horror con Agots Villarreal. Correo a.guts.villarreal@gmail.com. ¿Y tú crees en fantasmas?